la masonería, como todo, digamos, afecta a la historia, pero también la historia la afecta a ella. Entonces, en la Edad Media era un gremio de constructores y de canteros con muchos privilegios, muchas prebendas, por eso, justamente porque tenían un conocimiento especial, porque tenían muchas ventajas en cuanto a gremio, porque tenían capacidades que no todo el mundo tenía. Tenían, como lógicamente la Edad Media es una edad donde la cristiandad tenía un peso muy importante, bueno, todo, era el epicentro, el corazón de Europa era el cristianismo. Ellos construían catedrales, entonces tenían, digamos, un poder especial. Ahí empiezan a desarrollar sus contraseñas para reconocerse entre ellos, porque como se están desplazando no saben si el que le han presentado como constructor es un constructor de verdad o se hace pasar para cobrar su sueldo, que era mejor, tener esos beneficios. Entonces empiezan a desarrollar ese código de ellos, ¿no? Y también se empieza a hablar de que tenían un secreto, que ahí empieza un poco el misterio de dónde recibe esta masonería medieval ese conocimiento de la construcción, todo esto, ¿no? Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy estamos con Pablo Sánchez, experto o estudioso de lo que es la masonería, y hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar un poco de la jerarquía mundial y vamos a indagar en lo que es este fascinante mundo de la masonería, y quién mejor que Pablo para explicarnos lo que es y cómo transciende día a día con nosotros. Pablo, ¿cómo empezó esto en ti? Es decir, ¿cómo empezó? ¿Cuándo decidiste dedicarte a estudiar la masonería? Que es algo muy curioso, ¿no? ¿A qué edad? ¿Cómo surgió? Pues es una buena pregunta, porque digamos que la edad a la que ya me empecé a dedicar 100% a estudiar la masonería, ya en serio, yo tenía 30 años. Yo soy del 90, o sea, fue en el 2020. Ahí fue cuando ya empecé más en serio, también porque las circunstancias en las que estábamos todos en el 2020 te hacen preguntarte cosas y eso te lleva a eso, ¿no? Pero no empezó realmente ahí. Yo siempre digo que las personas que tenemos esa curiosidad de querer saber un poco, no solamente cómo funciona el mundo, sino en general, estás en un trabajo, vale, explícame por qué pasa esto, qué es lo que tengo que hacer si pasa esto, o sea, querer entender, ¿no? Simplemente es esa curiosidad, pues sí, esas ganas de querer saber cómo funcionan las cosas, ¿no? En general, y aplicado a cómo funciona el mundo y cómo funciona el poder, pues eso me llevó a estudiar la masonería. Pero he tenido épocas, digamos, más de adolescente, más jovencillo, donde ya tenía esta curiosidad, este interés y veía documentales, no tanto de masonería per se, sino del poder, pues un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? He tenido rachas en las que he estado más, digamos, me remangaba y me metía en el barro, y épocas en las que pues he pasado un poco más del tema. Pero desde el 2020 hasta ahora te diría que ha sido un continuo. Yo no me dedico a esto profesionalmente, no gano dinero de esto, tengo otro trabajo, entonces cuando sí tengo este tiempo libre, pues me lleva a leer mucho, a estudiar mucho sobre el poder y sobre estas redes, ¿no? Que al final todo está interconectado de una forma u otra y te das cuenta de que todo tiene sentido en realidad. Hay un momento que haces un pequeño clic, Mm. ¿no? Y a partir de ahí empiezas a descubrir, me imagino que al principio todo avanza muy rápido, ¿no? Todo cobra una especie de sentido, lo ves todo muy claro. Poco a poco, cada vez más, o sea, hay cosas. Yo cuando empecé a estudiar más sobre masonería siempre había algún fleco que digo, me falta conectar estos dos puntos, no veo esta relación. Entonces, pues investigo, digo, ¿hay algún libro en el que se pueda ver la relación entre este punto y este punto? Por ejemplo, te pongo un caso muy concreto. Cuando estudias la masonería, pues aprendes que el origen inglés, que es el origen de la masonería especulativa, que es la que tenemos hoy, tiene un origen protestante. Pero luego también cuando vas analizando la relación o la incompatibilidad de la masonería con distintas religiones, te das cuenta de que hay mucha relación entre masonería y judaísmo, dicho por masones y judíos, ¿no? Entonces digo, ¿y qué relación hay entre, si el origen es protestante, por qué hay una relación con el judaísmo? Entonces, analizar ya, digamos, temas digamos, convergen en la masonería, pero no son masonería como tal, es qué relación hay entre protestantismo y judaísmo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas. Pero tú llegas a la masonería porque hay cosas de cómo funciona el mundo, nuestro día a día, Mm. o actos que pasan puntualmente que te llevan ahí, ¿no? Sí, exacto. Básicamente, aprendes que hay un poder, o sea, esto, lógicamente, le llaman, no me gusta ese término, el despertar, como, Bueno, ahora está un poquito de moda, sí, hay muchos despiertos. sí, o sea, Sí, o despierto, entre comillas, sí, sí. pero bueno,
cuando te das cuenta de cómo funciona el mundo, porque cuando eres más joven, pues te pintan un mundo ideal, ¿no? Sí. Que todo es perfecto. No todo es perfecto, pero como que la gente no tiene una voluntad de poder, sino que quiere, pues hay democracia, esas cosas que te explican desde que eres pequeño, ¿no? Y luego entiendes que para nada es así, que hay mucho poder muy oculto y que ha sido así siempre, ¿no? Ahí empiezas a ver que la masonería, yo siempre digo, la masonería es lo que tenemos ahora, desde los últimos 3 siglos, pero antes había otras sociedades secretas similares, que no eran masonería como tal, pero que en la parte más esotérica, la parte más secreta, compartían muchos elementos que ahora tiene la masonería. Entonces, es una doctrina que ha estado siempre en la historia oculta, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, digo, ¿qué es lo que me lleva a la masonería? Pues cuando te das cuenta de que hay un poder oculto y digo, ¿qué tienen todos en común o la gran mayoría? No todos son, porque me dicen, a ver cuando estudias al Opus o a los jesuitas o a cualquier otra cosa, ¿no? Digo, pero es que la gran mayoría de personas importantes en la historia de los últimos 3 siglos no han sido todos del Opus ni han sido todos jesuitas, han sido todos masones, casualmente, ¿no? Todos masones. O el 90%, te diría. O sea, la gran mayoría de personas que realmente han tenido un impacto en la historia, ya sea culturalmente o políticos o los libertadores de Hispanoamérica, la Revolución Francesa tiene una impronta de una corriente, una facción masónica. Digamos que todo tiene siempre un punto de masonería detrás. Entonces, eso me lleva a decir, ¿y por qué? ¿No? Es decir, todos los acontecimientos, un poco el control mundial, está relacionado con la masonería. O sea, en cierto sentido sí. Hay algunas sociedades secretas en Estados Unidos y demás, sobre todo en Estados Unidos, que hay mucho de esto, que son lo que llamaríamos paramasonería, que no es masonería pura, reconocida como institución masónica, porque la masonería también las logias tienen que tener un reconocimiento de la Gran Logia de Inglaterra o del Gran Oriente de Francia para ser, digamos, como masonería oficial. Hay otras sociedades que son secretas, que son parecidas a la masonería, pero no son masonería oficial reconocida por la institución masónica de más alto nivel, pero tienen también sus rituales, tienen pues Skull and Bones, el Bohemian Club, en Alemania hay muchas también, por ejemplo una que se llama Fraternitas Saturni, hay muchas sociedades, muchos grupos secretos, entonces todos tienen siempre una parte de misterio, una parte ritual, una parte al final de poder, porque cuando estudias Skull and Bones, me he leído libros de Skull and Bones específicamente, y ves quién ha pasado por ahí, pues presidentes de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos hay, presidentes, jueces de la Corte Suprema, grandes empresarios, los desarrolladores de la bomba atómica, gente de mucho peso que ha cambiado el mundo, han pasado por Skull and Bones, que es una sociedad secreta paramasónica, una de las tantas que hay. Illuminati, que es otra. O sea, Te iba a preguntar, pues, pero porque al final los que no estaban muy relacionados con este tema no suena Illuminati, no suena masonería. También masonería hay muchos grados, que ahora se está hablando muchísimo, luego quiero que entres un poco ahí. Pero para resumir, es decir, la teoría es que el guión ya está preestablecido. Es decir, ya hay unas cartas marcadas y todo lo que vemos es un engranaje ficticio de control que en realidad no controla nada. Simplemente es un engranaje visual para que el 90, 80 o el tanto por ciento de la gente no despierta, siga y dé por hecho que eso es lo que gobierna y lo que manda y lo que decide, ¿no? En cierta manera sí, no estoy 100% de acuerdo con eso, porque también a nivel de poder hay luchas entre ellos. Eso también, o sea, no todos van a No van una. todos a uno, No, ¿no? en algunos puntos sí, en algunos puntos claves sí, por eso te digo sí y no. Pero lo que estoy 100% de acuerdo en eso es que los que a nuestro nivel vemos como políticos que tendrían cierto poder tienen cero en lo que es, me refiero, el camino que está llevando estas sociedades a la humanidad. No, y aquí no entro en decisiones políticas concretas de un momento dado en un país. Pues tiene cierto impacto en ese momento en ese país, pero me refiero ya en el largo plazo, hacia dónde están llevando a la humanidad. Ahí sí que todas comparten un poco lo mismo, que es cambiar el mundo como ellos, digamos, consideran que va a ser mejor para ellos, no para la humanidad, sino para los que lo controlan, ¿no? Todo se basa en el control al final, ¿no? Totalmente. O sea, al final todo va de control. Y todo va de control desde hace mucho tiempo. Por eso digo que la masonería es heredera. Y ellos se consideran así, o sea, no me invento nada. Se consideran herederos de escuelas anteriores a ellos en la historia, donde había una doctrina secreta que promovía este tipo de cosas. Y este tipo de cosas me refiero, aparte de rituales y demás más esotéricos y más en lo místico y lo espiritual, doctrinas que por eso trae aquí libros como del hermetismo, donde
el Kybalión, por ejemplo, que me comentabas antes. En el Kybalión, que te explican las 7 leyes del universo según Hermes Trismegisto, que es una figura legendaria del Antiguo Egipto y todo esto. Una de ellas habla literalmente de controlar las mentes de los demás. Entonces, a ese nivel ya había esa voluntad de control sobre el otro. Yo en el libro, aquí, no sé cuándo se publicará este podcast, pero a día de hoy, exclusiva, voy a publicar un libro recientemente, y aquí en uno de los capítulos analizo un poco los motivos del secreto, no el secreto masónico, sino el secreto en general. ¿Por qué algo es secreto? Y me planteo varias hipótesis y digo, vale, si algo es secreto puede ser porque no es bueno, por eso lo mantienes en secreto. Si se supiera, se descubriría que no es bueno, no se tiene que saber. La segunda opción, es bueno, pero consideras que los demás no tienen, digamos, o no deberían saberlo. No han llegado al nivel que merezcan ese conocimiento o ese secreto, cosa que yo sí. Tercero, lo que se guarda en secreto es mentira, con lo cual si se descubre la mentira, por eso te cuento un secreto que no se entere nadie, no sé qué tal. Hay veces que es porque es algo que no debes saber porque es mentira, ¿no? Y cuarto es el control sobre el prójimo, sobre el otro. Para ejercer ese control, la condición es que el otro no sepa que tienes ese control sobre él. Si el otro tiene tus mismas cartas, pierdes tu control. Entonces, esas 4 posibilidades, ninguna es positiva. Una es maldad, la otra es la mentira, la otra es la vanidad y la otra es el control sobre el otro. Con lo cual, sea cual sea el motivo del secreto, para mí nunca va a ser positivo. ¿Y cómo definirías? Porque ahora en la masonería entraremos en los niveles, entraremos en la mística que has hablado, que ellos tienen mucha relación con la mística y parece que su objetivo ha sido eliminarla, ¿no? La fe, la mística, también la numerología, también es muy interesante cómo la aplican, ¿no? Va todo muy relacionado, incluso la astrología. Eso es. ¿Qué es la masonería? Es decir, ¿qué es? Porque hay 2 tipos o 3 de masonería, ¿no? Porque hay una masonería que tú y yo podemos ir mañana y nos hacemos masones, ¿no? Sí. Así, ¿no? Sí, exactamente. Vulgarmente hablando, pero es así. Es así. O sea, el resumen es así. De hecho, es como las capas de una cebolla. Todo es cebolla, pero las capas interiores no tienen las propiedades de las capas de fuera. Poniendo una metáfora, ¿no? Pero al final todo es como las muñecas rusas, que están todas unas dentro de otras, ¿no? Todo es masonería en el momento en el que tú te inicias desde aprendiz, ya eres masón. De hecho, ellos, cuando dicen eres masón, mis hermanos me reconocen como tal, es la manera en la que dice que sí. Pero según vas subiendo, aparte de haber diferentes grados, que eso ya se sabe, de hecho se puede leer los grados que hay, algunos rituales y demás, aparte de ese esquema que ya es piramidal, como se puede ver, la masonería en sí, digamos, según vas adentrándote más en lo profundo, pasas de lo más terrenal a lo más espiritual y a lo más místico. No todo el mundo que entra en masonería va por esa vía. Hay algunos que se quedan en la parte más terrenal, en la parte más, que podríamos decir, social, filantrópica, según ellos, la parte más, digamos, de a pie, de que podríamos ir tú y yo, como dices, mañana, y ellos, siempre que hablas con un masón o ves algún masón en podcast y demás, la mayoría te van a hablar de esa masonería, que es la masonería de nos reunimos, prácticamente te cuenta como si fuera un club social. Sí. Nos reunimos, hablamos el otro día tuve un debate con un masón, me dijo, hablamos del amor, de la amistad, y digo, sí, claro. Y de fútbol, y vamos al bar y es lo mismo, ¿no? No. En algún punto, al principio es así, pero luego, conforme vas subiendo, vas entendiendo que es una doctrina, como decía, muy antigua, que ha permanecido viva en muchas sociedades anteriores a la masonería y ahora tiene la masonería. Pero esto lo define, por ejemplo, un masón de grado 33 de un rito que es el rito escocés antiguo aceptado, que es el que tiene 33 grados. Este hombre era, aparte de grado 33, una referencia en el ocultismo, una referencia a nivel masónico en este tipo de temas, y era una persona, por ejemplo, a la que Roosevelt tenía en un pedestal. Era muy fan de esta persona. Era un canadiense, se llamaba Manly Palmer Hall, y tiene una definición de masonería que dice que la masonería es una fraternidad dentro de una fraternidad. Entonces dice que es una sociedad externa, por así decir, en la masonería, donde hay pues masones a los que se les dice que tienen que ser pues de buenas costumbres, filantrópicos y demás, y luego unos pocos elegidos que son, lo que dice él, lo que el corazón humano es lo que el corazón es al cuerpo humano. O sea, los que realmente mantienen viva la masonería, unos pocos en cada generación, dice, llegan a esa masonería que él llama invisible.
Entonces, cuando hablas con un masón, probablemente ni siquiera esté en esa masonería invisible por el nivel en el que estará, y si está, no te lo va a decir. Entonces, sea una o sea la otra, lo que está claro es que conforme vas llegando, y esto lo digo no solamente por este hombre, sino porque he leído muchos autores que apuntan en esa dirección. Cuando llegas a un cierto nivel, profundizas en lo que sería la masonería invisible, que no todos los masones entran ahí. ¿Y una persona de a pie puede llegar al nivel 33? ¿O tiene Sí. que haber algún vínculo preestablecido ya generacional? No. Es verdad que los masones, esto se hace más sobre todo en Inglaterra, en Reino Unido, en Estados Unidos, donde hay una tradición de masonería desde Estados Unidos, desde los orígenes, porque el país lo fundaron masones en buena medida, como Washington o Jefferson. Y también Reino Unido, porque la cuna de la masonería es inglesa, es el Reino Unido, ¿no? Pues allí hay mucha tradición de que los hijos de masones, por ejemplo, Lewis es un hombre que pone un masón a su hijo por un instrumento de la construcción que en Inglaterra se llama Lewis, es como un guiño a la construcción, eh, y ellos tienen más facilidad por ser hijo de masón de entrar en la masonería. O sea, digamos que el criterio de selección va a ser mucho más sencillo. Pero una vez has entrado en masonería, cualquiera, si va, digamos, demostrando que va sabiendo, que va aprendiendo, digamos, la vida masónica, el conocimiento masónico, va ascendiendo en grados. Pero no el hecho de estar en grados altos no siempre conlleva que ya por ser grado 30, 33 estás en esa masonería invisible, porque este hombre, entre otros, dice que unos poquitos en cada generación. Grados 33, es verdad que no hay tantos como grado 1 o 3, pero hay muchos en el mundo. Hay muchos. Grados 33 no están, o sea, yo he leído libros de, este fue 33, este es grado 33, y digo, joder, pues sí que hay bastantes masones de grado 33 en lo que es el mundo, ¿no? A lo mejor no tantos en un país concreto, pero a nivel de masonería global, no es como hay un masón de grado 33 que es el líder de toda la organización a nivel mundial. No funciona así. ¿Y cuando la cosa se empieza a poner seria? ¿En cuántos niveles? Después del 33 sigue habiendo más jerarquía. Esto depende de los ritos. Digamos, un rito es una vía de aprendizaje masónico. Hay un rito, el más conocido en España y en otros países, que es el rito escocés que decía antes, antiguo y aceptado, que tiene 33 grados. Mucha gente cree que la masonería tiene 33 grados siempre y no siempre es así. Hay otros ritos que tienen otros grados diferentes. No por ello son mejores o peores, simplemente se ha estructurado en diferentes, como diríamos, lecciones, ¿no? Hay libros que tienen 30 lecciones, libros que tienen 15, pero el conocimiento simplemente se suministra de otra manera, en diferentes grados. Hay un rito que es muy esotérico, que se llama el rito de Memphis Misraim. Y esto sí que es el rito que más bebe del hermetismo, la alquimia, la parte de los misterios de Egipto, y ese rito tiene 99 grados. Pero como digo, el grado 99 de ese rito no tiene más peso que un 33 del escocés. Al final son diferentes ritos, ¿no? Pero no estoy seguro si después del 33 en el escocés puede haber algo más. He leído algún libro de algún ex masón que llegó a ese grado y que decía que en la entrevista que le hacen, porque tú no puedes ir diciendo quiero ser grado 33 a tu superior en la masonería, te lo tienen que ofrecer porque han visto algo en ti. Este hombre era un estadounidense, se lo ofrecieron y ya estaba un poco empezando a dudar de lo que era la masonería, si había hecho bien entrando en la masonería o no, pero bueno, ya era un poco tarde para darse cuenta y siguió su camino masónico y le ofrecieron el grado 33 y cuenta su experiencia y dice que esto era una entrevista que le hacían en el edificio de Washington que se llama House of the Temple, que es donde es la sede de la jurisdicción sur de Estados Unidos de la masonería, el rito escocés allí. Y es donde está, por ejemplo, los restos de Albert Pike, que es un masón reconocido en la historia, está ahí, en ese edificio, ¿no? Y dice que en ese edificio le hacen una entrevista, creo que eran 2 o 3 personas, y dice, éramos 3 candidatos o 3 que nos habían ofrecido ese grado ese día. O sea, eran otros compañeros y yo. Y dice, entre yo, me hicieron algunas preguntas y una de ellas es, ¿en qué crees? O sea, ¿cuál es tu creencia a nivel de espiritualidad? Y él mismo dice, hace unos meses habría respondido, mi religión es la de los antiguos misterios de Egipto, donde que se cree en la reencarnación, donde, digamos, todo es pura gnosis, o sea, no crees en una divinidad superior, sino que tú mismo te puedes con tu propio conocimiento, convertir en un dios, ¿no? Dice, pero en ese momento me vi a mí mismo respondiendo, soy cristiano, porque ya llevaba un tiempo planteándose esto, ¿no? Entonces, nada, le dijeron que muy bien, perfecto, pero que ahí se acaba la entrevista, básicamente.
Y dice que fuera, luego vio que salía su otro compañero que también tenía esa entrevista ese día, y dice, ¿a ti también te han preguntado sobre tu creencia y tal? Y dice, sí. Y dice, yo he respondido que creo en los antiguos misterios, tal, y me ha dicho que muy bien, que vas a seguir ascendiendo, cosa que no le dijeron, ¿no? Que dijo Cristiano. Y los dos eran 33, supuestamente. Es verdad que es su testimonio, se puede creer o no creer. Está escrito en un libro que se llama, por cierto, 33 grados de engaño, 33 grados de engaño ¿por qué? porque para él se sintió engañado. Llegando al grado 33, se dio cuenta de que la masonería finalmente no, o sea, ya estaba en dudas en ese momento y al final la dejó, la masonería, después de haber llegado al 33. ¿Se tiene algún registro del inicio de la masonería, de por quién fue creada? Sí, la masonería especulativa, que es la que tenemos hoy en día, nace el 24 de junio, si no me equivoco, de 1717. ¿Por qué digo especulativa? Porque la masonería no nace ahí realmente. La masonería evoluciona con los años, con la historia, y pasa de una masonería medieval. Masón en francés es albañil, es constructor. Paz, ¿no? Compás, escuadras. Si te fijas, la masonería actual es una masonería más filosófica, más simbólica, pero mantiene muchos de los símbolos de los constructores medievales, porque el origen de la masonería es medieval y eran constructores físicamente de templos, de catedrales, tenían un saber muy alto y muy secreto también en cuanto a la construcción, por eso hacían lo que hacían. O sea, a día de hoy tú vas a catedrales medievales por Europa y es una maravilla pensar, esto tiene siglos, es increíble lo que estoy viendo en cuanto a belleza, en cuanto a técnica, qué conocimiento tenían para entender pues cuál era el ángulo correcto, ¿sabes? Los contrapesos. Me encanta que digas eso porque nos dedicamos a la arquitectura y no paro de preguntármelo. Digo, ¿cómo puede ser que tiene que haber alguna explicación? Alguna explicación de por qué nos ha seguido, de por qué se ha borrado, ¿no? Más que de por qué se hizo, ¿no? Eso es interesante porque la masonería, como todo, digamos, afecta a la historia, pero también la historia la afecta a ella, es en doble sentido, ¿no? Entonces, en la Edad Media era un gremio de constructores y de canteros con muchos privilegios, muchas prebendas, por eso, justamente, porque tenían un conocimiento especial, porque tenían muchas ventajas en cuanto a gremio, porque tenían capacidades que no todo el mundo tenía. Tenían, como lógicamente la Edad Media es una edad donde la cristiandad tenía un peso muy importante, bueno, todo, era el epicentro, el corazón de Europa, era el cristianismo. Ellos construían catedrales, entonces tenían, digamos, un poder especial. Por ejemplo, en la época medieval en la que todo era por gremios, su gremio era de los pocos, si no el único, había muy poquitos que tenían su ventaja de poder desplazarse por todo el continente. Lo había escuchado esto, sí. Entonces, para construir catedrales, ¿no? Ahí empiezan a desarrollar sus contraseñas para reconocerse entre ellos, porque como se están desplazando, no saben si el que le han presentado como constructor es un constructor de verdad o se hace pasar por ello Código. para cobrar su sueldo, que era mejor, tener esos beneficios. Entonces empiezan a desarrollar ese código de ellos, ¿no? Y también se empieza a hablar de que tenían un secreto, que ahí empieza un poco el misterio de dónde recibe esta masonería medieval ese conocimiento de la construcción, todo esto, ¿no? Ahí hablaríamos de pues, que puede haber un hilo conductor. De hecho, la masonería cree que es así, de que los constructores medievales a su vez tenían un conocimiento previo de los romanos que habían heredado de los griegos, de los egipcios y así en la historia, ¿no? Siempre en secreto. Pero eso es un poco especulación, no está demostrado realmente. Lo que está demostrado es que la masonería, como masonería, con nombre de masonería que existe originalmente, es medieval. Empieza en el siglo XI o XII y empiezan con las construcciones de catedrales en Europa, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego llega bueno, primero llega el Renacimiento, donde empieza a haber un auge de otro tipo de construcciones que ya no son catedrales, pues museos, un montón de conocimiento, digamos, aplicado de otra manera, no tanto hacia el cristianismo, sino hacia volver un poco la mirada atrás y volver a Roma, a Grecia, un poco a ese origen de esa gnosis realmente, ¿no? Que tenían en esa época, y empiezan a alejarse de esa construcción de catedrales, con lo cual muchos masones empiezan a perder su trabajo, por así decir, no hay tanta demanda de construcción de catedrales, y ahí empiezan a aceptar, abren un poco la mano, el abanico, y empiezan a aceptar
a personas que no eran de su gremio, pero que solían ser gente pudiente, nobles, aristócratas, que veían un atractivo en ese secreto de la masonería, la construcción y demás. Entonces era un poco un beneficio mutuo. Los masones aceptaban a estas personas que no eran constructoras porque les mantenían la logia. Se comprometían a, oye, no os preocupéis que no tenéis trabajo, pero os mantengo yo a cambio de que me dejéis entrar en vuestra cofradía, en vuestra hermandad y que me compartáis los secretos, ¿no? Entonces ahí es lo que empieza a llamarse como masones aceptados, no masones constructores. Con el tiempo empieza a haber más y más aceptados hasta que ya son mayoría. Ya en las logias apenas hay constructores. Empieza a haber, pues, escritores, músico, un noble, un aristócrata, y dicen, oye, ¿qué hacemos? Hay que hacer un giro en esto porque ya no tiene sentido que sigamos manteniendo las logias de la construcción como tal. Entonces esto es cuando en el siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, ya empieza un poquito antes, pero se institucionaliza desde Londres el cambio a una nueva masonería que ya no va a ser la construcción física de catedrales, sino va a ser la construcción moral de la sociedad, por así decir. Pero van a diseñar cómo va a vivir la Exactamente, humanidad, ¿no? exactamente. Ya vamos a meternos un poquito más en conspiranoia, ¿no? Vale. Illuminati. Has hablado todo el tiempo de secreto, lo has mencionado muchas veces, ¿no? Los Illuminati, que salen en muchas películas y ahora todo el mundo los menciona, se dice que están iluminados, ¿no? Porque tienen una información que el resto no tiene, ¿no? Exacto. De hecho, ¿Qué relación tienen? el símbolo que usaba el fundador de los Illuminati de Baviera, fue en Alemania, era la lechuza de Minerva, el búho o la lechuza de Minerva o de Atenea, que siempre ha simbolizado la sabiduría, la iluminación. Si lo piensas también, esto lo leí en otro libro y ¿No es un demonio también? ¿No es Moloch o Moloch, pero Moloch también está representado muchas veces como un búho. un búho, sí? Exacto. Entonces, pero eso viene, o sea, el búho muchos lo asocian a Moloch, muchos a Minerva. Lo que yo tengo entendido, por lo que he podido leer de expertos en el tema, es que la razón por la que usaba el búho era más por la sabiduría y por la iluminación, que a su vez tiene una relación con el paganismo, porque es con Atenea, con Minerva, con dioses de la antigua Roma, del antiguo Egipto, que no son lógicamente cristianos, ¿no? Y también el búho se considera iluminado, la lechuza, porque puede ver en la oscuridad. Entonces, sí, verdad. claro, tiene ese simbolismo también. Entonces se consideraban iluminados porque podían ver cosas que otros no veían y tener un conocimiento que los demás no tenían. ¿De dónde salen los Illuminati? Esto, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque esto tiene mucho tela que cortar. Digamos que la evolución de la masonería en Europa, cuando hemos hablado y lo voy a hilar, creo que va a tener sentido, esta evolución de los canteros a una masonería nueva, la de cómo vamos a modelar un poco el mundo, empieza a haber ahí muchas corrientes. Empieza a haber los que creen que que la masonería procede de los templarios y de tiempo atrás. Los que creen que no. Hay muchos grados que se van añadiendo, grados nuevos. Otros no querían eso. Empieza a haber como muchas masonerías dentro de la masonería. Autores como Eduardo Calle le llama masonería ecléctica por esa razón, porque hay muchas masonerías, ¿no? Entonces, hay un convento que tiene lugar en una localidad alemana que se llama Wilhelmsbad, donde la finalidad es, vamos a juntarnos todas las corrientes masónicas y a poner orden, a decidir qué hacemos con todo esto. ¿Somos templarios o no somos templarios? ¿Somos tal o somos cual? Y en ese convento es cuando ya se empieza a conocer a los Illuminati. Los Illuminati habían nacido unos años antes en Ingolstadt, en Alemania, también, en Baviera, de manos de un profesor, de un catedrático de esa universidad de Derecho, que era Adam Weishaupt. Y Adam Weishaupt se planteó, o sea, hay quien dice, esto también lo he leído y puede tener sentido, que le financió a los Rothschild de la época, ¿vale? Siempre han estado ahí los Rothschild. En la época que mires da igual, siempre han estado ahí los Todo Rothschild. lleva ahí. Todo lleva a los Rothschild. Ahora más vivo que nunca por el tema que estamos viviendo con Israel y demás. Pero no me quiero desviar. Adam Weishaupt quería cambiar el mundo, tenía una visión muy radical, muy radical. La masonería siempre se ha propuesto moldear un poco el mundo, construir el mundo, ya sea de una manera o sea de otra, sea más mística o espiritual, o sea más, digamos, filantrópica o social, pero siempre cambiar las cosas, ¿no? Adam Weishaupt y los Illuminati quieren cambiar el mundo, quieren también aprovechar esos vientos de cambio, pero
de la manera más radical posible. O sea, básicamente contra la monarquía, contra el trono y contra el altar, contra la monarquía y contra la iglesia. Quiere acabar con las monarquías y quiere acabar con, en este caso, la religión particularmente cristiana. Aprovecha, porque este hombre empieza primero en su facultad con sus alumnos y empieza a tener adeptos, ¿no? Por lo visto era un muy buen comunicador y por eso mucha gente creía en él y demás. Pero se dio cuenta muy rápido de que no iba a llegar muy lejos si no salía de la universidad. Entonces aprovechó este convento que decía, en donde se juntan todas las ramas masónicas, para ir él como una rama más masónica y con su mano derecha, que había sido masón también, tenía contactos, por eso fueron, y ahí empiezan a vender las bondades de su creencia masónica de tenemos que ser de esta manera, ya el mundo en el que vivimos ya no podemos mirar atrás y ser cristianos como tal, el mundo está cambiando, entonces esa rama Illuminati que aprovecha la masonería para infiltrarse en ella y aprovechar las corrientes masónicas por Europa para diseminar su doctrina Illuminati radical, acaba recalando a posteriori en Francia en la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa es de germen puramente Illuminati, revolucionario total. ¿Qué pasó en ese momento? No toda la masonería provocó la Revolución Francesa. Fue esa rama Illuminati que también provocó que otros masones que estaban en contra murieran. O sea, fue una guerra también un poco entre masones. Los más radicales Illuminati contra los más místicos que eran más tradicionales, por así decir, más... Somos herederos de los templarios, tenemos un germen de una divinidad y todo esto. Y todo este conocimiento, ¿de dónde lo captan? Es decir, ¿cuál es la teoría, no? Porque saben algo que el resto no sabe, que pasa de generación en generación, que es lo que les permite desarrollar este control. Sí. Y luego entraremos de por qué esta obsesión en el control y ya entraremos en satanismos y ya, bueno, lo de siempre, ¿no? Pero llegaremos ahí. Pues es una buena pregunta. ¿De dónde viene este conocimiento? Al final, y es a donde siempre intento ir yo, porque muchos intentan llevarme siempre por, no, pero la filantropía y el poder también, bueno, interesante, ¿no? Pero para mí, yo comparto la visión de Manly P. Hall, lo que decía antes, el corazón de la masonería es la parte esotérica, la parte del conocimiento oculto más profundo. Y esto nos lleva siempre a un conocimiento muy antiguo y muy, para mí, contrario al cristianismo y a cualquier religión realmente, que es la doctrina oculta en la cábala, en el hermetismo, en la alquimia, en conocimiento secreto que ha estado siempre secreto. Ahora ya no tanto, pero históricamente sí. Tiene mucho sentido porque parece que la tendencia es borrar cualquier atisbo, ¿no? De creencia o de espiritualidad o de esoterismo, ¿no? Lo reconvierten, te lo venden públicamente como de mago. Primado negativo, ¿no? O sea, ahora la astrología en nuestra época la asociamos a los programas de las 2 de la mañana del horóscopo, ¿vale? Pero en la historia ha habido astrólogos que han creído fervientemente en el poder, el impacto de los astros en la realidad y han creído incluso, esto pasó en la Alemania pre-nazi, había muchos astrólogos que consideraban la astrología como una rama de la ciencia más que debe estar al mismo nivel de otras ramas de la ciencia. A ese nivel estaba la astrología. Ahora no, ahora pues está ridiculizada y bueno, pero ellos creen en estas cosas. Es que ahora has hablado, bueno, del señor del bigote, ¿no? Porque si no, no lo van a borrar. Y ellos tenían una obsesión muy importante en borrar la masonería, ¿no? Como en España también el dirigente de esa época también tenía mucho interés en borrarlos. Y esa gente pues tenía un departamento que creo que se llamaba la NEGNERVE, creo. La NERVE, sí. ¿No? Creo que lo he dicho bien, que ellos pues creían muchísimo en esto, ¿no? Y creían que nos lo habían borrado de alguna manera y lo querían recuperar. Es decir, que para mí tiene mucho sentido y para mí es muy, muy interesante esto. En ese sentido, y ahora mismo estoy leyendo sobre eso. O sea, estoy dejando un poco la masonería, creo que ya he leído suficiente. Se tienen un poco la idea de lo que es. Seguiré leyendo seguramente, pero quiero seguir cultivándome otros temas. Y ahora estoy leyendo mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Y el ocultismo de esa época, que no se cuenta mucho, ¿no? Aquí me estoy echando siempre en contra a simpatizantes del señor del bigote, porque dicen que no, que era cristiano, cosa que no tiene ningún sentido para mí, aunque no haya ninguna referencia del señor del bigote que hable en contra del cristianismo,
los fundamentos de esa doctrina son contrarios al cristianismo, porque la superioridad racial es totalmente contraria al fundamento cristiano de que todos somos hermanos hijos de Dios, ¿no? Entonces, en el simbolismo de esa época no hay cruces. Está la cruz gamada, la esvástica, y está el sol negro y esas cosas, runas, más de incluso nórdico, más que cristiano. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que dirigentes de esa época, no sé si decir nombres o no, en este caso es Himmler, Sí. ¿vale? Se sabe, no solo él, Rudolf Hess, hay muchos que creían mucho en temas de astrología, en temas de ocultismo y demás, particularmente este hombre, ¿no? Hitler era probablemente más pragmático, pero no prohibía esas cosas, no prohibía a Himmler sus cultos, que eran totalmente contrarios al de un cristiano, ¿no? Lo que pasa que en esa época, si en Alemania de esa época te posicionas contra el cristianismo, te vas a echar en contra al 80% de tu población, ya sean católicos o protestantes, pero la gran mayoría era así, ¿no? He leído un libro hace poco que se llama, y me estoy desviando un poco, pero solamente un apunte, que se llama Las conversaciones privadas de Hitler, ¿vale? Y habla, si nos creemos ese libro, que no tengo por qué no creérmelo, son conversaciones de sobremesa con su círculo cercano y eran conversaciones supuestamente aprobadas por Martin Bormann, que era su secretario personal. Y habla, además te pone el día tal, a esta hora, y de lo que hablaban. Había una persona que retomaba apuntes de lo que se estaba hablando y habla de que en el futuro tendremos que tomar ya acción contra el cristianismo, pero en este momento no nos interesa. O sea, al final yo siempre digo, cualquier doctrina que haya tenido un impacto mundial, analices lo que analices, ya sea masonería, sea judaísmo, sea judaísmo, quiero decir, el actual, sionismo, sea la doctrina de la Segunda Guerra Mundial, todos comparten un tema que son anticristianas, todas. Luego entre ellos también son anti. La superioridad racial de unos hará esta superioridad étnica de los otros también. O sea, se parecen más de lo que mucha gente se cree, ¿no? Pero cada uno es de su lado. Pero sí, volviendo un poco a tu tema, en esa época había mucho ocultismo, de hecho Rudolf Hess fue, esto se sabe, en la historia cogió una avioneta y se fue sin autorización del señor del bigote a Escocia a intentar llegar a un acuerdo con los británicos para hacer un pacto con los alemanes y cabreó muchísimo al señor del bigote porque no estaba previsto en sus planes y bueno, se quedó ahí, le apresaron y dicen que el motivo principal por el que fue para allá, bueno, fueron dos. Primero porque él tenía una labor como que mesiánica de tengo un papel importante en este movimiento que es hacer una alianza con los ingleses, y segundo porque los astrólogos le decían que tenía que hacerlo. O sea, una de sus motivaciones para ir fue por consejo de los astrólogos. ¿Qué pasó después? Cuando se entera el señor del bigote que hace una caza de brujas contra los astrólogos. Sí, es verdad. Porque les culpa de haber hecho eso. Hay muchas cosas que no se cuentan tanto en esa época, nos quedamos siempre como siempre, con lo terrenal, lo material, pero nunca lo espiritual, que creo que es el meollo siempre del asunto, ¿no? Y me he ido. No, lo estábamos hablando por un tema de que la sensación es borrar cualquier atisbo de espiritualidad en lo que es el individuo común de hoy en día. Y reconducirla hacia donde ellos quieren. Hay cosas que saben que no se puede borrar. La impronta del alma humana no se va a poder borrar nunca. Entonces la reconducen, la llevan a New Age, lo llevan a diferentes creencias que son contrarias a la que yo creo que es la verdad, que es Jesús, ¿no? Lo llevan hacia un panteísmo, todo esto es muy masónico también. En la masonería hay mucho de creencia en la madre tierra, porque al final como ellos el requisito que ponen es que creas en algo, da igual en qué, o sea, que seas creyente en una divinidad, que puede ser Baal, puede ser... De hecho, pasa en la masonería. Hay un rito Está muy de moda ahora, que se llama el arco real, de origen inglés, que es posterior a los 3 grados iniciales, que son aprendiz, compañero y maestro, que son comunes a toda la masonería. Luego cada uno va un poco por su lado. En el rito del arco real, que es puramente inglés, como digo, se explica la leyenda en la que te dicen que descubren el nombre auténtico de Dios, que en ese rito te dicen que es una palabra que se llama Yabulón y es un sincretismo de 3 dioses, es Yahvé, Baal y Osiris. Lo explican así y lo ponen al mismo nivel. Entonces, para ellos el auténtico Dios
en parte es Baal, y eso es un rito masónico conocido, el arco real, como digo. Todo esto se puede buscar, se puede saber. A día de hoy ya se sabe. En su momento no se sabía, de hecho siempre ha habido penas y castigos por incumplimiento de tu secreto masónico, pero gracias a gente que se jugó la vida porque se supiera, ya se sabe. Y entonces ya ahora ya la masonería no es secreta, sino discreta, como dicen ellos. Pero siempre había un secreto ahí. Ahora que hablas de Baal, ha salido ahora pues, a la palestra, ¿no? Todo el caso Epstein, ¿no? Que se habla muchísimo de ritos a Baal, que estamos gobernados por Es satanistas. verdad, la verdad, Es verdad. es la verdad, es la verdad. Es como... O sea, cuando... Sí, y voy a abrir. Sí, verdad. Es verdad. O sea, cuando estudias o lees y te informas en fuentes de propios masones, no de masones solamente, que también, sino de auténticas autoridades en el mundo del ocultismo, de lo secreto, del esoterismo y tal, todos apuntan a lo mismo, que es la rebeldía contra Dios. Eso es satanismo de toda la vida, o luciferismo. Ellos suelen diferenciar entre uno y otro. Para ellos Sí. Lucifer, el portador de la luz, Satán es como el adversario. Técnicamente significa eso en hebreo. Satán es el... Hay gente que lo asocia como que son dos figuras diferentes, pero yo lo veo como que es la misma, simplemente que Lucifer es antes de la caída y cuando cae se convierte en el adversario y se convierte en Satán. De hecho, la doctrina esta de la Fraternita Saturni, esta sociedad secreta alemana, te dice que son luciferinos y que para ellos Lucifer es la octava, no sé cómo lo llaman, de Satán, o sea, está relacionado realmente, ¿no? Es rebeldía contra Dios, es ser, digamos, emanciparse de Dios, como si eso fuera posible, ¿no? Y es lo que siempre han querido. La tentación original de la serpiente a Eva no es hacer el mal, es desobedecer. Esa es la tentación original. Y efectivamente desobedecen y eso produce la caída, ¿no? Y hay gente como Elena Blavatsky, como muchos esoteristas, muchos ocultistas, que entienden, según ellos, que defienden que Lucifer ha sido el salvador y el redentor de la humanidad porque es el que le ha permitido abrir los ojos y tener el conocimiento. Volvemos al Al conocimiento. conocimiento, eso es. De hecho, la manzana del Edén es el fruto del conocimiento. No comáis podéis comer de todos los árboles menos de ese fruto. El conocimiento del bien y del mal. Por eso muchos entienden que ese conocimiento, esa doctrina gnóstica, es un conocimiento que el ser humano no debería tener, porque te puede llevar, y de hecho suele pervertir el alma y te lleva al mal, ¿no? Por eso no se debería conocer. Simplemente porque yo creo que la humanidad no debería conocer algo que puede llevarte por el mal camino. Entonces, el haber comido de ese fruto del conocimiento del mal también es lo que ha hecho que estemos como estamos y que esta gente defienda lo que defiende y que ellos consideren que es lo correcto, que es gracias a esa acción de rebeldía contra Dios estamos como más avanzados y vamos a llegar a ser incluso dioses, que es lo que dijo la serpiente a Eva, ¿no? Seréis como dioses si coméis de ese fruto. Ahora la doctrina se mantiene, se ha mantenido siempre, siempre en la historia se ha mantenido ser como dioses sin Dios, y ahora es el transhumanismo, defendido por gente como Yuval Noah Harari, que tiene varios libros, uno de ellos se llama Homo Deus, hombre Dios, y yo lo he visto es un hombre que tiene mucha influencia, de hecho creo que es asesor del Foro Económico Mundial, si no me equivoco, y habla abiertamente de que el ser humano va a convertirse, o sea, que él se autopercibe o se define como ateo, pero realmente no. Porque luego se le ve hablando de Dios solamente pudo crear animales, plantas, tal, nosotros vamos a crear un humano mejorado, el transhumano. Entonces es como esa rebeldía y ese reto permanente contra Dios. El transhumanismo es digamos, el reto, la rebeldía del siglo XXI, pero ha habido otros en otras épocas. Por eso digo que todo está relacionado. Todo está Claro, relacionado. pero hemos empezado a hablar de masones, hemos hablado del grado 33, ahora ya estamos en satanismo. Y lo que se oye muchísimo es que el satanismo está muy relacionado con la adoración y la ofrenda, ¿no? Para captar o para obtener unos beneficios de esto, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona esto, no? Porque tú has confirmado que sí, que esto es satanismo puro, ¿no? Hay todo tipo de ofrendas, me imagino que hay animales, después entraremos en otro tipo de ofrendas más
Sí, sí. complejas, Eso ¿no? dicho por el definido por la prensa inglesa como el hombre más perverso del mundo, el mago negro más perverso del mundo, Alistair Crowley. Crowley, he leído 2 libros suyos, sí. Yo he leído algunas cosas de este hombre y la verdad es que si eso no es satanismo, pues no sé lo que es. Da pasajes que dice literalmente un sacrificio de un varón, eh, algo así, dice como que el sacrificio de un varón joven bajo la luna llena es lo que más puedes aprovechar, no sé cómo lo dice, pero habla del sacrificio de un varón joven, ¿sabes? Entonces, un varón no es un animal, ¿sabes? Em, es así, o sea, y eso es lo que se ha publicado. Imagínate el secreto de boca a boca que se ha mantenido siempre sin publicarse. Claro, pues habla muchísimo que personajes públicos que vemos, pues adoran a este rito, ¿no? Y hacen ofrendas de animales, ¿no? Para obtener un poder extra o una sabiduría, ¿no? Sí, y además siempre suele ser poder terrenal, no poder espiritual. O sea, el poder de aquí, en lo material, en el mundo. Poder controlar, pero siempre aquí. Pero eso es real. E- Ellos creen en eso. O sea, yo siempre digo, a mí, cuando yo digo esto, digo, eh, veo comentarios, este está flipado, este que dice, ¿cómo va a creer? Yo no digo lo que yo creo, yo digo lo que ellos creen, que he leído sus libros, que he leído sus doctrinas, que hacen estas cosas. Entonces, a mí me podéis decir lo que queráis. Compraros el libro o ir a una biblioteca si es que lo tienen, o descargaros el libro de la Hermandad de Saturno y vais a ver qué rituales se hacen. Y es el que está escrito. Un ritual en el que son una logia delante de los hermanos, hacen ciertos símbolos en el aire y cuando llegan al orgasmo cogen una gallina negra, le cortan el cuello sobre la pareja. Esas cosas las hacen. O sea, y me podéis decir lo que queráis, la gente. Yo digo lo que ellos creen. Son rito de Saturno. Eso es Hermandad de Saturno. Y es una otra secta diferente. Otra vez la astrología. Exacto, eso es. Saturno, además, hay mucha relación con Saturno y aquí me voy a meter en un jardín. No sé si meterme porque igual te tiran este vídeo. Bueno, ya creo que nos lo van a tirar ya. Es que el editor va a tener trabajo, pero bueno. Saturno, el nombre de Saturno, Satan, Saturday, el día de Saturno, en el sábado, y en el judaísmo el Sabbat es el día sagrado. Black Sabbath. El día que para el judío es sagrado no es el domingo, no es el Dominus, es el Sabbat, que es el día de Saturno, de Satán. Entonces, aquí hay mucha relación. Yo, conforme más voy leyendo y más voy atando hilos, no solamente es leer, es tener, yo creo, la capacidad de conectar. Esto que leí hace 5 años y esto que acabo de leer, conecta, tiene sentido, ¿sabes? Tener también un poco esa capacidad que entiendo que es difícil acordarse de todo y tal, pero intentarlo por lo menos y relacionar las cosas. Creo que esa capacidad de relacionar es importante. Y cuanto más voy viendo y más voy investigando, más veo una conexión entre el culto a Baal, el becerro de oro, el culto anticristiano que está en la Biblia. Se les llama a los judíos sinagoga de Satanás. Pues veo ahí una relación, ¿sabes? Y no voy a seguir por este tema porque igual me meto en un lío, pero... Ahí. Bueno, pues vamos a dejar un poco. Bueno, pero el tema de los sacrificios al final avanzamos de nivel y ya pasan a no ser, digamos, de animales. El tema es que ellos, y esto es algo que también he podido leer hace no demasiado, esto lo leí el verano pasado, en un libro que es bastante reciente además, que se llama La masonería esotérica, escrito por un masón de grado 33, del rito escocés, antiguo aceptado, y creo que grado 95 del Memphis Misraim. O sea, un masón puede hacer varios ritos, ¿no? En este caso, ambos, este señor ha hecho ambos, y de estos dos, y de muy alto grado, cada uno de ellos, ¿no? Se llama Galo Sánchez Casado. Tiene varios libros, yo he leído este último de la masonería esotérica. Y tiene un capítulo que se llama Arcanum Arcanorum, que eso es justo lo que Manly P. Hall, el que ha dicho al principio el canadiense, dice que ese es el secreto de los secretos que tiene la masonería invisible. Solamente esos poquitos iniciados que llegan a esa masonería secreta tienen el Arcanum Arcanorum, ¿no? Y este libro tiene un capítulo que es ¿qué es el Arcanum Arcanorum? Te lo explica un poco, no entra en detalles porque es el secreto de los secretos, no te lo va a publicar en un libro, pero te dice que tiene relación con la teurgia. Y si ves lo que es la teurgia, si buscas lo que es la teurgia, es prácticas rituales con la intención de contactar con divinidades o seres suprahumanos para iluminarte como ellos y que te den ese poder.
Es un poco cómo lo hacen, pues yo creo que por ahí va el tema de rituales. Y ellos creen en que van a tener ese poder a través de los rituales porque creen en entidades superiores que les van a dar ese poder. Es que toda la teoría va hacia ahí, Eso es. ¿no? Que hay unas entidades superiores que son las que de verdad gobiernan y ellos tienen un canal de entrada con ellos que es a través de este tipo de rituales, ¿no? Eso es. Es verdad que como todo es piramidal, no quiere decir que por ser masón ya conoces eso y ya lo vas a hacer. Probablemente la gran masa, como dice Albert Pike, la masa de los que se autodenominan masones no va a saber lo que es la masonería invisible nunca. Entonces, pues podemos tener un debate con un masón o con 100 que no te van a contar, primero porque no creo que lo sepan y segundo porque si lo saben no te van a decir, no creo que hayan llegado a ese nivel y menos en España, que yo creo que la masonería a nivel de global en España no tiene un peso importante. Y después está el tema del primado negativo, ¿no? De la sobreexposición, ¿no? Para expresarlo de algún modo, ¿no? Como de burla, ¿no? Porque sale muchísimo de películas. Sí, bueno, esto Enrique después verdad, seguro sí te puede El minuto 33. Claro. A ver, me parece un chiste, pero no puede ser nunca casualidad, ¿no? Cuanto menos es curioso, o sea, yo no encuentro Curioso, yo tampoco, pero es No, curioso, es curioso. yo lo desmiento. Lo que sí es cierto es que si te pones a analizar cosas muy evidentes en minutos muy evidentes, es bastante llamativo muchas veces. Muy llamativo. Luego la explicación que te puede dar Enrique u otros de su interpretación, pues te lo puedes creer o no, pero Claro. que el minuto 3 veas un ojo o lo que sea, dices, casualidad, ¿sabes? O hay muchas así. Pero ya te digo que eso es un tema que es muy fácil de que te cataloguen de conspiranoico por hablar de estos temas porque te alejas un poco de lo que yo intento, que es basarme más en documentos de propios masones, más, digamos, a nivel documentación oficial, por así decir, y expertos y especialistas, y luego está la parte más, digamos, conspirativa, conspiranoica. No me gusta la palabra conspiranoia, eso es un invento de la CIA, por cierto, cuando el asesinato de Kennedy, para intentar llevarte al redil de los que están locos. Y de ahí se quedó, ya, el término conspiranoia para siempre, ¿no? Y es siempre esta gente, la gente que intenta desacreditar a alguien, siempre va por el ad hominem. Te dicen, eres, ¿no? Pero rebate mi argumento, no me digas lo que yo soy. Eres un conspiranoico, un extremista, un no sé qué, un fascista, lo que tú quieras. Pero yo te estoy dando datos, te estoy dando nombres, te estoy dando argumentos escritos que tú mismo puedes ver. O sea, lo fácil es, eres, y te ponen la etiqueta, eres un conspiranoico, eres un no sé qué. Pues ser lo que quieras, pero no me estás contraargumentando con nada válido. ¿Y tu opinión sobre esto cuál es? ¿Sobre el primero negativo? El primero negativo y sobre el objetivo general de todo esto, porque está claro que hay un conocimiento oculto Sí. que está muy bien guardado, que es el que permite controlar, digamos, al resto de la población de alguna manera, ¿no? Ya sea con otras entidades o no, pero algo hay, que es lo que te llevó a ti a estudiar todo esto. Sí, totalmente. Para mí el objetivo último, yo siempre digo, la auténtica guerra para mí es espiritual. Y lo creo porque lo siento así y porque veo un patrón que se ha mantenido en la historia con diferentes sociedades secretas que han mantenido un conocimiento que les permitía alejarse de Dios para intentar ser ellos mismos dioses, que es, como decía antes, el eterno anhelo de Lucifer o del el adversario de Dios, es ser como Dios o incluso superarlo, ese orgullo, ¿no? Estas sociedades secretas lo que más impera es el orgullo. O sea, primero vas en grados que te dan un conocimiento extra que no puedes compartir con el de abajo. Hay un conocimiento secreto que no puedes compartir porque tú eres, esto me lo han dicho así de veces, cuando hablo de secreto, no, es que la gente no está preparada. ¿Y tú quién eres para decir quién está preparado y quién no? ¿Tienes tú el poder de decir tú sí, tú no? ¿En base a qué? O sea, ¿quién eres tú para decir tú no eres Dios, tú no eres nadie realmente? Tú no sabes si la gente está o no preparada. Entonces, pero ellos creen que tienen esa superioridad intelectual o esa superioridad incluso espiritual para determinar que ellos sí que tienen ese derecho a tener un conocimiento, cosa que el resto de la masa no, porque no están al nivel o no están preparados o deberían saberlo. El orgullo está permanentemente, es una máxima en todas estas sociedades secretas, no solamente la masonería, todas, porque todas tienen ese componente de un pequeño grupo de sabios que es el que ha tenido ese conocimiento y que no debe compartirse. ¿Por qué? Pues podemos ir pensando por qué, ¿no? Porque no es bueno, ¿no? Y porque tiene ese
ese elemento de control que tú mismo también decías. Lo vemos. La información es poder. Si tienes poder, sabes más cosas, sabes más cómo manipular las masas de la gente, como el hermetismo que veíamos antes. Además, el hermetismo, este libro del Kybalión, es muy interesante que, aparte de eso, te dice en otra parte, te conviertes en maestro del juego, no empieza. ¿Sabes? Te conviertes en las personas que mueven las fichas. Es lo que esta gente quiere, tener el control. Se quieren equiparar a Dios. Esa es para mí la última finalidad. Y es a nivel mundial. Sí, 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 sí. Porque lo que me parece muy curioso es que parece que el mundo pues está muy polarizado, parece que hay muchos bandos, pero en realidad hay puntos concretos que están todos de acuerdo, ¿no? Porque, Totalmente, sí, sí. por ejemplo, el tema de la Antártida, ¿no? Que es algo muy curioso, ¿no? De las pocas cosas, siendo la única, donde están todos los países del mundo de acuerdo en no ir a la Antártida. Cosas que, bueno, pues ahí te das cuenta de que en lo importante sí que se ponen de acuerdo. En lo verdaderamente importante. Al final, en las políticas, ya te decía antes, de un país concreto, pro, contra, no sé qué, crear crispación, eso también es muy importante para ellos, dividir a la gente. Así no te das cuenta de dónde está realmente el problema, ¿no? Lo crees que tiene el otro porque es un extremista, o el otro porque es un comunista, o el otro porque tal, y al final juegan con eso, ¿no? Y los de arriba les da igual el comunismo que el capitalismo. Son dos caras de la misma moneda, tal como también publicaré en el libro este. Eh, ha habido autores que han estudiado y profesores de universidad y tal, catedráticos que han influido, por ejemplo, o que han sido incluso tutores o mentores de Bill Clinton, o sea, gente que, no hablo de gente cualquiera, ¿no? Que hablan de que siempre hay una élite en el mundo que tiene tanta buena relación con el capitalismo como con el comunismo. Y lo dicen así, porque son para ellos peones o piezas de un tablero que pueden ir moviendo como quieran, con la finalidad de que ellos siempre estén ahí, ¿no? Siempre ellos van a estar en... De hecho, ellos, puedes ver que hay familias que se mezclan entre ellos, que se casan el hijo de un Rothschild con el hijo de un Rockefeller, con el hijo de un Warburg, con no sé qué, para que ellos siempre, esas familias, sean siempre los que están arriba, ¿no? Pero la finalidad para mí es esa, tener ese control sobre la humanidad, porque no quieren que la humanidad sea libre, que es como nos hizo Dios, ¿no? Por eso Eva pudo morder la manzana, porque tenía libertad. Contrario a lo que piensa esta gente, que Lucifer nos trajo la libertad y tal. Yo, para mí, una persona que tiene que hacer juramentos con un castigo por incumplimiento, que tiene que guardar un secreto y tal, no es todo menos libre para mí. Entonces yo creo, y esto es, lógicamente, yo no tengo la verdad absoluta ni la tendré. La verdad es Dios, y yo no soy Dios, con lo cual yo no tendré la verdad. Pero hacia donde apunta eso, yo lo veo bastante claro, la verdad. Cuanto más leo, más claro lo veo. Que hay una serie de familias que gobiernan absolutamente todo. Totalmente. Y que esto, como digo, es una doctrina que viene desde muy antiguo, desde el antiguo Egipto o más. Desde los caldeos, Baal es de los caldeos. O sea, al final, todo este paganismo contrario a Dios es muy antiguo. De hecho, como decía, no me acuerdo quién lo dijo, pero toda la razón del mundo, el neopagano es todavía peor que el antiguo pagano, porque el antiguo pagano no tenía todavía el conocimiento de Dios, de Jesús, pero el nuevo pagano sí. Entonces, aún habiendo conocido a Dios a través de Jesús, te consideras superior y te consideras que puedes tal, pues tiene todavía más delito, ¿no? Es que con todo esto me explota la cabeza. Tengo miles de preguntas. Y cuando hablas de Dios, que ahora también está muy de moda hablar de ello, ¿cómo lo definirías? Porque, claro, estamos hablando de que estamos controlados, en teoría, por una ramificación totalmente contraria a Dios, que nos quiere privar de libertad, nos quiere borrar ese aura individual, ¿no? Es decir, nuestra mística. Sí. Me parece que ha habido un objetivo durante generaciones de borrar cualquier atisbo místico, ¿no? Incluso banalizarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, estoy de acuerdo. A través de herramientas como la cábala, a través de herramientas como la alquimia, te dan esa sensación de que tú tienes el poder y el control. Y eso es para mí parte de ese conocimiento que no debía tener el ser humano. Hubo un autor argentino muy sabio en estos temas. Escribió un libro que se llama Julio Mainvielle, un libro bastante denso si no te interesan estos temas. A mí me interesan y aún así me pareció denso, pero te muestra lo erudito que era. Se llama De la cábala al progresismo y te analiza cómo la doctrina
contraria a Dios que está en la Cábala, que él dice que la Cábala original era buena, pero la pervirtió el ser humano. Y la que tenemos ahora, la Cábala judía, es la pervertida, ¿no? Dice que se puede ver la huella de la Cábala desde la antigüedad hasta movimientos modernistas, en la política, en la cultura, en la filosofía, la modernidad. Esa creencia bueno, aquí voy a entrar un poco en Cábala. Según la Cábala, no hay una separación de Dios y el universo. O sea, todo es Dios, ¿vale? El universo se va creando porque Dios se va creando a sí mismo. Eso es contrario al concepto de un creador que está separado, o sea, es lo sobrenatural sobre lo natural, ¿no? Para el cabalista, todo es parte de Dios. Entonces no hay esa separación entre lo sobrenatural y lo natural porque todo es. De ahí viene todo esto de la nueva era, todo esto. Todos somos uno, todos somos Dios, todos somos parte de Dios. Todo eso viene de la Cábala. Y eso se puede ver tanto en doctrinas tanto filosóficas, como decía, como en el modernismo y tal, en el arte, en la filosofía, en todo. Hasta ahora en lo que te decía de que todos somos Dios, el transhumanismo. Vamos a ser mejores que la creación de Dios, porque Dios se está creando, se está perfeccionando a sí mismo según se va creando el universo. Esa es la idea un poco muy resumida de la Cábala, sin haber yo estudiado mucho de la Cábala, pero entiendo que eso es así, ¿no? Entonces, como digo, la doctrina es muy antigua, desde Canaán, desde incluso antes, y lo que nos llega es un poco el rastro de los misterios de Egipto, que ya tenían ese conocimiento secreto que se pierde un poco como se suele decir, ¿cómo es la frase? Se pierde en el no sé qué de los tiempos, en la noche de los tiempos. Realmente no hay una constancia de dónde viene esto. Lo que yo sí apunto es un poco ese hilo que va conectando un poco todo y que tiene sentido. Cuando lo ves dices, es que tiene sentido. O sea, si tiene sentido, tiene que ser verdad, porque tiene sentido, ¿no? No sale ahora esto como una seta de la nada y ahora de repente... Y lo otro no. Claro, y lo otro no. Claro. Entonces, tiene sentido que sea así. Tiene sentido que haya un continuismo que se ha mantenido en secreto siempre. ¿Qué pasa? Que es imposible mantener un secreto en la historia siempre. Siempre va a haber algún cabo suelto que te delata o que se juega la vida literalmente, como ha pasado con algunos masones, que se han jugado la vida, han muerto por publicar cosas que no tenían que publicar, como le pasó a William Morgan en Estados Unidos, por ejemplo. Y es imposible mantener un secreto siempre en la historia. Pues poco a poco se han ido sabiendo más cosas. Entonces es la capacidad de cada uno de primero tener el interés, la curiosidad de querer saber, y el tiempo y la paciencia, porque esto no es, venga, voy a ver este fin de semana, a ver. No, esto es años de conocimiento, de estudio, y tener la capacidad de relacionar las cosas y tener un poco tu mapa mental. Pues Pablo, me ha encantado, ¿eh? Sí, me alegro. Me ha encantado. Me tendrás que recomendar algunos libros. Sí, no, o sea, los he traído por si acaso, pero ¿Cuál recomendarías para un beginner? eh, Para empezar. el que voy a sacar yo. Claro. O sea, ¿Cómo se va a llamar? se llama Llueve. Llueve. Llueve porque es la palabra que dicen siempre los masones cuando se filtra algo en las logias. Cuando hay un masón con otro y hay un profano cerca, dicen llueve. No se debe saber lo que... ¿Cuándo sale? en marzo, este mes de marzo. No sé cómo saldrá este podcast, pero... Lo leeremos y volveremos a hacer otro podcast. La verdad que me ha encantado, súper interesante, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias, sí.